El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches según nos estéis viendo o escuchando a través de todos nuestros canales. Podimo, Spotify, YouTube, nuestro canal de TikTok y también en nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, minuto a minuto en nuestro buque insignia, en elcierredigital.com. Es un placer volver a estar con todos vosotros. Sé que durante estos meses que hemos estado fuera de lo que se llama de las cámaras o fuera de lo que puede ser este mundo audiovisual, El hilo de la cometa, el podcast favorito de todos vosotros, pues ha recibido bastantes notificaciones de cuándo volvíamos, no volvíamos. Pues ya estamos aquí. Empezamos temporada hasta el mes de diciembre, que cerraremos antes de las Navidades, pero todos los jueves a partir de las 10 de la mañana estará siempre ya listo El hilo de la cometa. Ese podcast, repito, que viene con mucha fuerza para contar todo lo que ha sucedido, como han sido estos años atrás, desde que lo creamos y desde que vosotros nos habéis hecho estar en la lista de los 200 podcasts más influyentes de España. Y por eso yo creo que vamos a empezar con muchísima fuerza. Vamos a cambiar un poco lo que es las temáticas que hemos hecho durante estos años atrás. Vamos a empezar con nuevas aventuras. Siempre al principio haremos un tema de actualidad, varios temas de actualidad, lo que haya surgido semana tras semana, porque jueves a jueves pueden ocurrir muchas cosas, donde debatiremos, comentaremos, analizaremos y destriparemos todo lo que haya de novedoso de esa semana. Y luego vamos a hacer dos secciones nuevas que creo que os van a divertir, os van a apasionar y os van a interesar, sobre todo porque vamos a dar datos novedosos, que es lo que se trata siempre en el hilo de la cometa. Y esas secciones van a ser la caja negra, que en esta semana se le vamos a dedicar precisamente a Encarna Sánchez, que él vuelve a la actualidad con ese supuesto robo en su casa de 43 millones de pesetas. La caja negra de Encarna Sánchez la vamos a contar hoy aquí, con todo tipo de detalles, en el hilo de la cometa, en esa sección. Luego, como les digo, tendremos una tercera sección que será Destapando A, donde trataremos un personaje de la semana, del mes, donde intentaremos destripar, siempre con la legalidad y siempre con el interés y no metiéndonos en la vida personal de cada uno, y destaparemos a ese personaje y lo que nos ha contado y desconocido de ese personaje. Y esta semana vamos a empezar también con fuerzas, y la caja negra va a ser precisamente de ese robo a Encarna Sánchez, supuesto robo, porque ya les contaré. Y aquí vamos a empezar destapando a Isabel Preisler. Se cumplen 11 años de la muerte de Miguel Boyer, precisamente se cumplieron el pasado martes, y Isabel Preisler saca su libro de memorias, porque ahora aquí en España todo el mundo saca libros de memoria, Mar Flores, Isabel Preisler, etcétera, etcétera, etcétera. También mi amigo Pedro Ruiz, que ha sacado un libro que se lo recomiendo a ustedes de memoria. Bueno, pues vamos a destapar a Isabel Preisler, que el 22 de octubre presenta su libro de memorias. Pues antes de que Isabel lo cuente, contaremos aquí lo desconocido o lo que nunca va a contar Isabel Preisler. Esas van a ser las tres secciones que nos van a llevar fundamentalmente, pero no podría faltar el consultorio de Galiacho, como así lo vamos a llamar esta temporada, donde todos ustedes nos dejarán sus preguntas y contestaremos como hicimos en la temporada pasada. Para esas preguntas ustedes tienen que dejarlas en nuestras redes sociales, las preguntas, curiosidades, lo que ustedes quieran, iremos respondiéndolas en nuestro consultorio de Galiacho, que será la sección que cierre el hilo de la cometa. Este primer episodio de Hilo de la Cometa no va a tener consultorio porque evidentemente ustedes no nos han enviado preguntas porque no sabían con exactitud cuándo volvíamos, y haremos simplemente 3 apartados. Como les digo, el nuevo Hilo de la Cometa siempre será riguroso, siempre será novedoso, siempre será apasionante y siempre llevará estas 4 secciones. Eso será el Hilo de la Cometa en todos nuestros canales: YouTube, Podimo, Spotify, en nuestro canal de TikTok, como también en nuestras redes sociales X, Instagram, Facebook y, como no, en el cierredigital.com. Y empezamos
nuestro primer episodio del Hilo de la Cometa, bueno, haciendo un poco el resumen a todo lo que nos está pasando y que nos ha llegado, como ya les avancé cuando cerramos la temporada pasada, es decir, se preparaba y se esperaba un otoño caliente. Se lleva a juicio al hermano de Pedro Sánchez, a don David, que se va a sentar en el banquillo de los acusados como otros 11 más personas. También parece ser que el juez Peinado quiere llevar a juicio conjurado a Begoña Gómez. Tenemos también la aparición de nuevo en escena de Espinosa de los Monteros y su fundación Atenea. Y bueno, tenemos también que tenemos un gobierno que sigue por tercer año consecutivo, sin tener presupuestos generales del Estado. Es decir, en cualquier otro país ese gobierno ya habría dimitido o habría convocado elecciones, porque ¿cómo se pueden estar 3 años sin presupuestos generales del Estado? Vamos, es que es inaudito, ¿no? Y ya no pasa nada en este país, no pasa nada. Pero bueno, poco a poco iremos contando, desvelando, para que al menos la sociedad civil tenga en cuenta, pues precisamente estos pensamientos, estas ideas de que es inaudito que 3 años que llevamos ya sin presupuestos generales del Estado, con un gobierno que no tiene mayoría, pero que sigue ahí, ¿no? Y que no convoca elecciones. Pero bueno, este mes, como les digo, es un mes calentito de los jueces y de los juicios, porque fíjense, el hermano de don Pedro Sánchez, David Azagra, pues se va a sentar en el banquillo de los acusados por malversación, tráfico de influencias. Y claro, esto a los que somos muy veteranos ya en el periodismo nos recuerda muchos más casos. Es que yo, hace 40 años, fíjense ustedes, hace 40 años, ya destapé otro clan de hermanos, el clan de los hermanos Guerra, acuérdense ustedes, el entonces todopoderoso vicepresidente del gobierno de España, la cabeza bicéfala del poder en España junto a Felipe González, la cabeza que movía el Partido Socialista Obrero Español, que fue capaz de echar a Miguel Boyer, que era su rival dentro de lo que era el partido. El guerrismo se puso al liberalismo de Boyer y pues el clan de los hermanitos, desde el célebre Juan, el de los cafelitos, pasando por Fito, el del Merca Sevilla, o bien Antonio el Patillas, que yo no he visto comisiones más burdas en mi vida que las de Antonio el Patillas, el hermano de Alfonso Guerra. Eran 13 hermanos en total. Guerra, Alfonso, no era precisamente el mayor de todos, pero sí que era el cabeza visible de todos, ¿no? Y en torno al poder de Alfonso, pues se juntaron 3 de estos hermanos. Juanito, que hacía los cafelitos en la delegación del gobierno en Sevilla. Es que la vida se repite, como ven ustedes. Y allí despachaba tal, cafelito para arriba, cafelito para abajo, y se firmaban los contratos, se firmaban todo lo que presuntamente también ha hecho el ministro Ábalos, Coldo. O sea, la historia se repite, Juanito y las comisiones. Y luego llevaba Fito, Adolfo, el otro hermano, que lo pusieron a trabajar en el mercado de Sevilla, del mercado central, en el mercado Sevilla, y de allí empezó a hacer ascensos y a dar pelotazos inmobiliarios. Y pelotazos para arriba y pelotazos para abajo. Y luego, pues Antonio el Patillas, que trabajaba en la empresa armamentística allí situada en la ciudad hispalense, pero que la dejó, se jubiló, pero empezó a dar, pues eso, gañotazos, porque este pelotazo nos daba gañotazos. Y los hermanos Guerra, pues hicieron, fíjense ustedes, que don Alfonso Guerra, el todopoderoso vicepresidente del gobierno, dado que había una sociedad civil que era exigente, quizá hoy no lo sea tanto, y una prensa independiente, y una prensa beligerante y creíble, pues don Alfonso Guerra tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidente. Fíjese usted ahora lo que estamos aquí viendo en España. Hace 40 años, Alfonso Guerra dimitió de vicepresidente del gobierno por la presión de la sociedad, por la presión de la prensa. Y tuvo que dimitir por sus hermanitos, el Fito, el Patillas y Juanito. Hoy, dígale usted a Sánchez si va a dimitir porque tiene ya sentado en el banquillo a su hermano David, o porque quizá también se siente su mujer Begoña. Ven ustedes, cambia todo, pero a los que somos muy veteranos
los ciclos se repiten, ¿no? Por no citar a los hermanos Pujol, los hijos de don Jordi y de Marta Ferrusola, ¡buah!, de la CTV a los pelotazos en Guinea, a los pelotazos con las empresas españolas, en fin, los despachos en Madrid, dinero para acá, dinero para allá. ¿No se acuerdan ustedes? Desde el célebre Jordi hasta Oleguer, Mireia, bueno, pueden pasar por todos, ¿no? De todos los hermanos, de todos los hijos de don Jordi y de Marta Ferrusola, la que hizo el estadio Camp Nou, la que puso la hierba al Camp Nou, pues fíjense ustedes. Es decir, que al final todo se repite. Que lo del hermano de Sánchez, pues ya ven ustedes, casos y casos. Y bueno, pues vamos a ver también cuál es la situación de Begoña Gómez, que no ha acudido, como saben ustedes, el pasado fin de semana a la citación del juez Peinado, y que, pues si no va la segunda vez, tendrá que ir con la poli y a la trena. Entonces me imagino que Peinado exigirá que vaya y tendrá que ir ya por narices, porque si no, como les digo, puede dar orden a la poli, detención, trena y puesta a disposición del juez. Y no creo que eso sea lo mejor para Begoña Gómez. Con un Pedro Sánchez que está aguantando absolutamente todo, como les digo, hasta que no existan presupuestos generales del Estado, pero da igual. Eso sí, con dos frentes abiertos importantes. Uno, Podemos, con Pablo Iglesias, que ha vuelto a la Universidad Complutense para dar clases, ahora como docente, pero como docente simplemente por méritos. Parece que ha ganado muy lícitamente su regreso a la Universidad Complutense, pero que va a dar caña, como estamos viendo precisamente con esa votación donde se negó a que las competencias de inmigración se fueran para la Generalitat de Cataluña y rompió lo que era el acuerdo entre el PSOE de Sánchez y lo que eran los partidos independentistas catalanes, ¿no? Y hablando de partidos independentistas catalanes, pues a Junts, más que a Esquerra, sobre todo a Junts de don Carles Puigdemont, le ha salido un grano muy importante en Cataluña. Alianza Catalana, el partido de Sílvia Oriol, que saben ustedes que es la alcaldesa de Ripoll, un pueblo complicado y conflictivo en Gerona. Y bueno, es que Alianza Catalana, que cree en el independentismo y que solo también hablan en catalán porque dicen que el español no es su idioma, pero es un partido ultra beligerante contra la inmigración, precisamente está ganando votos y votos. Los últimos sondeos de los centros sociológicos de Cataluña oficiales, no el de La Vanguardia, que es para asustar, porque se lo contaré también ahora, pues están dando un ascenso considerable de Alianza Catalana, que puede romper a Junts. Y claro, ahí es donde entra la preocupación del señor Sánchez, de Bolaños y de todos los estrategas de la Moncloa. Claro, si Junts pierde peso, ya no va a ser el aliado natural del señor Sánchez. Y no sirve para nada, porque Alianza Catalana está subiendo, porque Vox está subiendo, porque el Partido Popular, quizá precisamente por conocer estos datos, le interesa que Junts se rompa o pase al ostracismo, y no está haciendo absolutamente nada en Cataluña. Nada. Mientras que Vox sube, Alianza Catalana también está para arriba, y claro, están subiendo las extremas derechas, porque así lo determinan o lo llaman así. Pero claro, ¿eso qué ocurre? Que Bolaños se haya reunido con el director de La Vanguardia, el nuevo director de La Vanguardia, Jordi y Juan. Se reunieron, que lo hemos publicado en el Cierre Digital, el pasado mes de septiembre, en el restaurante muy próximo al Congreso de los Diputados, en el restaurante El Barril de las Cortes, y allí determinaron que había que sacar rápidamente una encuesta hecha por Ipsos, también un medio, una consultora relativamente próxima siempre a las tesis socialistas, donde había que sacar ya y alertar a la población del ascenso de Alianza Catalana y de Vox. Y de hecho, La Vanguardia publicó en portada el domingo último de septiembre, pues precisamente esa encuesta. ¡Bum! Peligra Cataluña, ascenso de Alianza Catalana. No, peligra el PSOE del señor Sánchez, porque como se le vaya a Junts, ya me dirán ustedes a quién va a rescatar para que tenga precisamente
ese apoyo en el Congreso de los Diputados. Y hablando precisamente de esa extrema derecha que llaman, o de Vox, pues precisamente uno de sus cargos, el exdiputado Espinosa de los Monteros, pues ha sacado a la luz, ha presentado muy platillo su nuevo laboratorio de ideas liberales conservadoras, dice, que es la Fundación Atenea. Pero fíjese usted, los liberales conservadores y laboratorio de ideas que tenemos, que aparecen allí el señor don José Luis Fernández, alias el Turronero, el rey de los centros comerciales de España, Cayetano Rivera, el torero que se ha cortado la coleta, y Víctor Aldama, el presunto implicado en comisiones, que ha estado en la cárcel y que podríamos decir presunto corrupto. Fíjese usted los apoyos del señor Espinosa de los Monteros y su laboratorio de ideas con la Fundación Atenea. Apaga y vámonos. Pues aquí se lo contamos, como ven ustedes, siempre con fuerza, siempre con datos y siempre con análisis. Será así toda la temporada. En El Hilo de la Cometa, su podcast preferido, todos los jueves, a partir de las 10 de la mañana, en todos nuestros canales. Spotify, Podimo, YouTube, en nuestro canal de TikTok, en nuestras redes, X, Instagram, Facebook y, como no, en elcierredigital.com. Todos los días y todas las horas. Y vámonos a nuestra nueva sección, la caja negra. Volvemos aquí en El Hilo de la Cometa con nuestra caja negra, hoy dedicada al robo de Encarna Sánchez. Ese supuesto robo de 43 millones de pesetas que ocurrió en el chalet que tenía la locutora almeriense en La Moraleja y que se consideró entonces como el robo del siglo. 43 millones. Sospechosos: Isabel Pantoja, Tere Pollo, su secretaria, el chofer, el servicio, la tita Pilar, que era la ama de llaves. Bueno, pues saben ustedes que las investigaciones policiales determinaron que no hubo robo. No hubo robo. La policía de Alcobendas cerró el caso porque no hubo robo. Y hoy me preguntaban, pero si es que Encarna retiró la denuncia. No, Encarna no retiró nada. Quien determinó que no hubo robo fue el juzgado y la policía. Entonces, ¿por qué Encarna va corriendo, denuncia y va a Corcuera? Pues se lo voy a explicar qué ocurrió. Fíjense ustedes, ese día, estoy hablando de julio del 93, a principios, era un viernes, Encarna viene a una sucursal que había aquí cerca del estadio de Santiago Bernabéu, donde tenía el dinero, y saca 30 millones de las antiguas pesetas. Y lo hace junto a su chofer, porque Encarna siempre tenía mucho dinero en su casa, le gustaba el dinero en mano. Y bueno, pues Encarna saca el dinero, se lo lleva a su casa de La Moraleja, pero lo deja en un armario. 30 millones junto a otros 13 que tenía en la casa, en total 43. No lo mete en ninguna caja fuerte, cuando Encarna tenía al lado, justo en la habitación de al lado, una caja fuerte, sino que lo deja en un armario que, además teniendo llave, no lo cierra. Pero es que abajo, en el sótano de la mansión de La Moraleja, había una cámara acorazada prácticamente, donde guardaba todo el dinero en carpetas, en archivos. Por los pagos que tenía de la publicidad directa, todo lo guardaba en carpetas, en archivos, con dinero. Bueno, al día siguiente Encarna coge y se marcha para Sevilla a ver a las hermanitas de Sor Ángela de la Cruz, y se fue a Sevilla precisamente ese día. Cuando viene por la noche, no dice que no mira el armario ni nada. Fíjense ustedes, pasa el domingo entero, según ella, con tranquilidad y demás, y por la noche se da cuenta que le han robado 43 millones, vamos, yo me roban 43 millones y salgo corriendo. Es cuando llama corriendo a su productor Pedro Pérez, que lo saca de su casa: vente Pedro, que me han robado. Pedro va allí a La Moraleja y le dice a Encarna: esto hay que denunciarlo, Encarna, porque el dinero lo saca del banco, es un dinero lícito, no es un robo de dinero negro, lo saca del banco. No, Pedro, porque no sé qué, no. Y al final, aconsejada por Pedro Pérez, porque ella no quería denunciar, denuncia al día siguiente, el lunes. Es decir, desde el supuesto robo pasan 48 horas para la denuncia en la comisaría de Alcobendas. Repito, 48 horas. Fíjense ustedes. Empezamos, ¿no?
Ella va a la comisaría de Alcobendas, la denuncia que está aquí, en este libro que se lo recomiendo, escrito por el que les habla y por Pedro Pérez, el productor durante más de 20 años de Encarna Sánchez, en carne viva. Aquí está contado todo, salvo algunos flecos, porque este libro es de hace 2 años y medio, y desde entonces el que les habla también ha investigado con fuentes policiales, que les voy a contar las novedades que no están aquí, pero sí está la denuncia. Y señala a su chofer. Lo detienen, lo llevan a comisaría, lo meten en el calabozo, lo ponen a disposición judicial y dicen luego, está limpio. Como ya no sabía qué mal, investigan a todo el servicio de Encarna, a las chicas dominicanas, etcétera, y después de muchas pesquisas, está limpia. La policía, evidentemente, peina las cámaras de seguridad de La Moraleja. No tenía cámaras entonces Encarna dentro de su casa, porque tenía las cámaras acorazadas y simplemente en casa de Encarna pasaba quien ella quería. Eran muy poquitas las personas que pasaban a La Moraleja, a la casa de Encarna. No era el lugar donde ella frecuentaba ni hacía juergas que ella no quisiera. O sea, seleccionaba muy bien, ¿vale? Pues esas cámaras que saca la policía determinan que no hay nadie que entrara fuera de los que tenían que estar en casa. Y a los que estaban en casa les habían peinado. Al personal de servicio, a la tita Pilar, al chofer. Y no había nada. Las cámaras de seguridad demuestran de que no había nadie que se había llevado. Y dice la tita Pilar que Teresa Pollo entró con el niño, con Kiko, a ver películas. Y la policía lo que vio es que salió con una mochilita pequeña el niño y cogido de la mano. No había 43 millones. No se sacaron los 43 millones. Ahora bien, que al día siguiente Encarna, ese domingo, determinara que esos 43 millones había que dárselos a alguien o no, no lo sé. Pero sigo con la historia. Después de esa denuncia que se archiva y demás, le hacen una trampa a Encarna. Se filtra la denuncia al diario El País, a mi amigo y gran compañero Jesús Duba, que lo saca en Los Sucesos. Robo en casa de Encarna Sánchez. Claro, Encarna manda rápidamente a su productor Pedro Pérez a salir al frente y decir, no ha habido robo. Y lo mismo al diario ABC, que lo saca y tiene que salir con un desmentido el diario ABC, que está aquí contado en este libro, en carne viva, donde dice, no hubo robo en casa de Encarna Sánchez. El diario ABC, no hubo robo, porque le habían tenido una trampa, porque ya se sabía que no había habido robo, pero sacaron que había habido robo para que ella tuviera que salir a la luz, que era lo que no quería. Y entonces, ante eso, el archivo, la prensa, se pone nerviosa y llama a Corcuera, que era lo peor que podía haber hecho, siendo Encarna como era. Lo que pasa es que quizá esa beligerancia que tenía a veces no le llevaba a controlar bien las cosas. Y llama a Corcuera, fíjese usted, el ministro del Interior, al que conocía por Nicolás Redondo, porque Encarna había sacado todo el tema del acero, del sindicalismo, y conocía a Nicolás Redondo, que le había presentado a Corcuera. Ministro, no sé qué. El ministro Corcuera, que ya sabía todo por la policía, si escuchan ustedes las cintas que están por ahí, que son buenísimas, pues verán, se hace el tonto, Encarna, no sé nada, tal. Sabía todo. Entonces le dice, Encarna, no te preocupes que te pongo a mis mejores hombres. Entonces llama al entonces jefe superior de la policía, que era nada menos que Agustín Valladolid. ¡Buah! Y entonces Agustín Valladolid, que conocía perfectamente a Encarna porque había sido el jefe superior en Barcelona, cuando el célebre secuestro del Banco Hispanoamericano, donde Encarna había querido entrar para hablar con los atracadores en persona, y Valladolid no le dejó porque conocía quién era Encarna, pero por eso se conocían muy bien los dos. Dice Valladolid, ministro, no se preocupe, tenemos a nuestro mejor hombre. ¿Y saben ustedes quién era su mejor hombre? El hombre que dirigía el comando de los famosos hombres de Harrison, el señor Villarejo, el comisario Villarejo, que se había retirado de la primera línea de escena precisamente policial por los chanchullos que tenía, lo que tenía por medio, pero había que rescatarlo. Y el primer trabajo que hace Villarejo para el gobierno socialista, el primer trabajo que hace Villarejo para el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Corcuera, es ese. Investigar y saber qué ha pasado con ese robo ficticio de Encarna Sánchez, qué había detrás, porque ellos ya sabían que no había habido robo. Y en esa trampa, Encarna cae. Villarejo, evidentemente, pues emplea ya las técnicas en el año 93, que durante todo este tiempo ha empleado. Grabaciones, el otro, lo de la moto, y pincha todos los teléfonos
de Encarna, que se los da a Villarejo. Y todas las conversaciones y tal. 40 cintas hay que se han descubierto a raíz de la operación Tándem. 40 cintas grabadas. 40 cintas grabadas de Encarna Sánchez. Fíjense ustedes lo que puede haber ahí. Pues en esas 40 cintas y demás, pues incluso Villarejo va a la casa y peina la casa y se da cuenta de que arriba en el dormitorio, como se ha contado, pues hacían algunas fiestas, se hacía vudú precisamente con las empleadas del hogar, que eran dominicanas y por lo visto hacían vudú. Todo eso lo cuenta Villarejo, yo no. Y luego pues Villarejo peina todas las estancias de la casa, pasa precisamente a esa cámara acorazada de abajo de Encarna, donde tenía el dinero contante y sonante, según Villarejo. Se echó las manos a la cabeza y dijo, pues esto parece la acorazada del Banco de España, en vez de la acorazada de Encarna de la casa de una radiofonista, de lo que vio ahí Villarejo. Eso lo dice Villarejo. Pero entonces Villarejo, ¿qué hace? Pues hombre, evidentemente, de aparte, dice, no ha habido robo ninguno. No, se ha fingido un robo. ¿Y por qué? Según dice Villarejo, después de esa investigación de peinar absolutamente todo y pinchar todo, pues que Encarna no le quiso dar ese dinero que había sacado del banco a su ex-manager, que entonces estaba con la Pantoja, pero era todavía su amiga María Navarro, la que Encarna había situado como manager y representante de Isabel, pero que había sido también entonces años A la manager de Encarna. Y no le quiso dar ese dinero a María Navarro, que a lo mejor era vía Isabel, porque le había prometido mucho dinero a Isabel. Eso lo digo yo, no lo sé. Pero parece ser, Villarejo dijo que era para un dinero de restauración. No olvidemos que Encarna tenía entonces un bar, yo he estado, una taberna de vinos y pescadito cerca de la Glorieta de Quevedo, en la calle Don Eso Cortés, que se llamaba El Camino, luego se llamó El Grifo, y allí se juntaba con todas las integrantes de la Mesa Camilla. Yo he estado allí con Encarna y con las integrantes, con Marujita and Company. Y allí Encarna era otra, y ella, y lo contamos en el Cierre Digital, hay un audio que hemos puesto de la mesa célebre Camilla, de programa Directamente Encarna, donde Encarna dice que quiere ser tabernera y que está buscando un local para un restaurante. Pues a lo mejor ese dinero era para ese restaurante o ampliar ese restaurante que tenía El Camino. O era para ese restaurante, Segar. Pero el caso es que dice Villarejo que ese dinero iba a un restaurante, a un negocio de restauración, que ese dinero se iba a dar a María Navarro, pero a lo mejor era a la Pantoja que quería para sus obras, para sus cuentas que tenía con Encarna en Mónaco, no lo sé. O a lo mejor para poner ya el célebre restaurante La Cantora, que luego puso años después, donde el célebre Pollo a la Cantora. Pero el caso es que dice Villarejo que ese dinero no se le dio y que Encarna se echó para atrás y que entonces fingió ese robo para decirle a su círculo íntimo, a María Navarro, a Isabel Pantoja, de que le habían robado el dinero en vez de decirle no te lo doy. No, eso parece ser que no tenía, o varios que los tenía para dar y tomar, pero parece ser que en ese caso no le quiso decir a ellas, que no se los daba. Pero voy a aportar otra cosa muy importante, y es que en el año 93 es cuando se le detecta a Encarna ese tumor, ese cáncer mortal, el que acabó con su vida 3 años después. Y a lo mejor Encarna, esos 43 millones pensándolo, dijo, pues no se los doy a Isabel, o no se los doy a María Navarro, y me los guardo porque tengo un cáncer y es un tratamiento muy largo. Y a lo mejor en esa noche, después de venir con las monjitas, después de haber pensado con esa religiosidad que había tenido en Sevilla, donde había estado en ese convento de las hermanas de la Compañía de la Cruz, pues llegó a Madrid y dijo, pues no se lo voy a dar, voy a gastarme ese dinero en vivir, en luchar contra el cáncer y no lo voy a dar. Y a lo mejor, como se había comprometido y con Isabel no era capaz de decirle a veces no a algunas cosas, o a María Navarro, pues fingió el robo. El caso es que ese dinero no se robó. Ese dinero no se robó. Así lo dice la policía, así lo dice el juzgado de instrucción número 5 de Alcobendas, que cerró la causa, y así lo dijo posteriormente Villarejo, al que puso Corcuera, para saber qué había ocurrido realmente con ese dinero. Para que Moncloa y el Partido Socialista supieran perfectamente las interioridades de Encarna Sánchez, que esto es lo grave. Acababa de ganar el PSOE en el año 93, pero ya con
no con mayoría absoluta. Y Encarna era un grano, porque entonces tenía poder, mucho ante un micrófono. Y entonces ese Ministerio Interior, el de las cloacas, no olvidemos que es el de las cloacas, posteriormente y anteriormente, con Rafael Vera, pues era el que quería saber qué había pasado con Encarna, ¿no? Y ese dinero, que como dice Villarejo, nunca se sacó de la casa. Y quizá Encarna lo dio, lo regaló, pero eso es un secreto que ella se ha llevado a la tumba, porque ni siquiera a su productor, que le preguntó qué ha ocurrido, le dijo: eso es una cosa que no te voy a contar nunca, me lo llevo a la tumba. Pues eso es así, ese dinero no se robó, se sacó, pues es muy probable que se sacara, se donó, pues alguien lo tendrá, pero eso Encarna Sánchez solo lo sabe. María Navarro ha muerto e Isabel Pantoja todavía vive, lo mismo nos cuenta algo en su nuevo documental, no lo sé, pero no se robó, se permitió, o se dio o Encarna se lo quedó. Y aquí se lo hemos contado en La Caja Negra, aquí en El Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify y, como no, en elcierredigital.com. Y seguimos con nuestra tercera sección, hoy la última, porque saben ustedes que en Consultorio de Galiacho esta semana no va a haber. ¿Cuál es? Destapamos en este caso, a doña Isabel Preisler Arrastia. Vamos con nuestra última sección por hoy. El Consultorio Galiacho lo dejamos para la próxima semana. Envíenos sus preguntas, que las contestaremos gustosamente. Pero esta semana no. Y vamos a nuestra tercera y última sección por hoy, que es Destapando a. Pues en este caso, en esta semana vamos a destapar a Isabel Preisler. ¿Por qué? Porque doña Isabel Preisler Arrastia va a sacar sus memorias, Mi verdadera historia. Y claro, en este libro, que saqué justo cuando 3 meses antes de que muriera Miguel Boyer, pues en este libro pues cuento lo que era Isabel Preisler. Y espero que ella lo cuente también, porque Isabel Preisler viene a España por un motivo fundamental, y es la droga que acechaba a sus hermanos. Vinculados 2 de ellos con temas presuntamente de droga. Así lo dijo el FBI, así está contado aquí en un expediente abierto por el FBI con uno de sus hermanos, y el otro falleció presuntamente también por temas de droga en un hotel de Bangkok, en Tailandia. Claro, Isabel entonces parecía que ya estaba metido en un mundo negro en Manila. Sus padres ya veían que los personajes con los que estaba, sus novietes de entonces, no eran lo más adecuado, y dijeron: a la niña hay que sacarla de Manila, pero rápido, porque si no se nos puede perder igual que los hermanos. Y entonces dice: la enviamos a Madrid. Pero no vino a Madrid como para un convento, ni vino a Madrid sin nada, no. Isabelita se viene a Madrid a vivir nada menos y nada más que era lo que era entonces la Avenida del Generalísimo, lo que hoy es el Paseo de la Castellana, a un edificio noble situado al lado del Estadio Santiago Bernabéu. Allí vivía su tía Tesi, Teresa Arrastia, que se había venido a vivir junto al diplomático Miguel Pérez Rubio, porque habían salido los dos por piernas de Manila, porque los dos mantuvieron un affair fuera de su matrimonio, a pesar de que la familia Arrastia y Preisler eran muy religiosos y católicos, tanto que una tía suya fue la embajadora de Filipinas en el Vaticano. Con eso les digo todo, ¿no? Pues, pero es que aparte, esta familia de su tía y Miguel Pérez Rubio eran íntimos amigos del entonces uno de los empresarios del franquismo, una de las familias vinculadas al franquismo, con pase directo al Palacio del Pardo. Por eso Isabelita alguna vez iba al Pardo, se hizo amiga de Carmen Martínez Bordiú, precisamente porque su gran introductor, que quiero que lo cuente en su libro, Mi verdadera historia, su gran introductor en España fue Teddy, el tío Teddy, Sainz de Vicuña. Y el hombre que le paseaba por las noches de Madrid era José Antonio, el hermano pequeño de Teddy, 14 años menor que él, que era el que le paseaba. Es decir, los Sainz de Vicuña fueron los introductores de Isabelita en Madrid, que vino para estudiar y no estudió nada, porque la matricularon en el colegio de las madres irlandesas, para que hacía secretariado, hizo bacarrá, no hizo nada. Y ya rápidamente fue cuando se casó con Julio Iglesias, enamorada, porque la belleza era brutal. Tanto es así que el diario Ya está contado aquí. En un momento, Isabel desfiló en Madrid junto a una de las nietas de Franco. Y el diario Ya, que no sabía ni quién era Isabel, puso los nombres y a continuación puso, está aquí contado, puso:
y una joven filipina que deslumbró por su belleza. Fíjense ustedes ya. Eso en el año 69, cuando viene Isabelita a España. Y a partir de entonces, pues penetra en esa jet set y por eso conoce a Julio. Porque no viene con una mano detrás y una mano delante. No. Es que viene arropada. Y luego conoce a Julio y entonces, espero que lo cuente, cuando conoce a Julio, los tíos, como no le dejaban salir su tía Tess y demás, fíjense ustedes, con Julio Iglesias, pues le ponían, había que llevar una escopeta, que se llamaba entonces, una carabina. ¿Y saben quién era la carabina? Pedro de Felipe, el famoso jugador de fútbol del Madrid, que también organizaba esas fiestas en la discoteca Las Vegas, en la Costa Brava, donde dicen que Julio Iglesias tuvo a su hijo, al que no quiere reconocer, y allí estaba siempre con Pedro de Felipe. Bueno, pues Isabel conoce a Julio, ya saben ustedes toda la historia, la separación, pero esa historia de la llegada de Isabelita a España, de cómo penetra en la jet set, de cómo también con Carmencita, ya la conoce, con la que luego hace amistad en esa casa que tienen al lado del Hospital Clínico, donde Carmencita vivía con Alfonso de Borbón y Isabel con Julio, y que cuente también la vida de penurias que también le dio Julio, porque tendrá que contar su gira por México, que eso también lo cuenta Alfonso Fraile, con la niña, con Chabeli, a hombros en los autobuses dando bandazos y demás, y también estando embarazada. ¿Y por qué tiene a Chabeli? Porque habían 3 posibilidades, parece ser, y quiero que las cuente Isabel, si se iba, si abortaba o si tenía la niña. Y ahí el doctor Puga, alias Papuchi, fue el que dijo que también adelante a Julio, porque claro, es que Julio era el cantante de la época, era el cantante del régimen. Venía de ganar el Festival de Eurovisión, venía de ganar el Festival de Benidorm, había estado en Eurovisión y era un cantante al que las discográficas entonces tenían que cuidar, y que tuviera una niña, un niño con una filipina, no era lo ideal para entonces. Entonces había que taparlo. Y por eso sacan a Isabel fuera de España a dar a luz a Chabeli. Y la sacan a Estoril. Y Julio Iglesias, cuando tiene a su hija, cuando Isabel da a luz a Chabeli, estaba en Albacete, en la feria de septiembre de Albacete. Y sale corriendo hasta Portugal y llega 2 días después a ver a su hija, que había nacido. Ese estaba el doctor Puga con ella. La sacan porque la prensa de entonces dijo que es que había tenido un cólico nefrítico y que le había provocado el embarazo. No, la sacan porque no podían decir que Isabel se casó ya con la gestación de su hija Chabeli. No se podía decir en el franquismo. ¿Cómo se va a decir eso en el franquismo? Y además el cantante de la época, Julio Iglesias. Pues todo eso es lo que quiero que cuente Isabel Preisler en su libro Mi verdadera historia. A ver si es verdad y lo cuenta. Y si es verdad, diremos, lo ha contado. Y si no, pues a partir del 22 de octubre, cuando tengamos el libro en nuestro poder, le contaremos, esto es verdad, esto no es verdad. Porque esta es nuestra sección, Destapando A. Y aquí se lo hemos contado y se lo contaremos durante todos estos meses hasta el próximo 18 de diciembre aproximadamente, justo antes de las Navidades. Aquí, en el Hilo de la Cometa, todos los jueves, a partir de las 10 de la mañana, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, y también en nuestro canal de TikTok y en nuestras redes, Instagram, Facebook, X y, como no, en elcierredigital.com. Síganos siendo fieles, que se lo van a pasar bien, se van a divertir y se van a informar, porque el Cierre Digital y el Hilo de la Cometa cuenta lo que otros no se atreven a decir, a contar por ignorancia, porque no quieren. Pero aquí sí, y de verdad me siento plenamente orgulloso de estar de nuevo con todos ustedes, aunque sea a distancia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estén escuchando.